¿Qué tal, amigos? Ultimatum, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar con Arsenal de Plumas, correspondiente este lunes 17 de enero del 2022. Hoy me acompaña Ricardo del Muro. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, buen inicio de semana. Bueno, muchísimas gracias. Igual para todos. Bien, pues como siempre abordamos los temas más relevantes del periódico impreso, principalmente de las columnas, ¿verdad? Pero hoy creo que vale la pena resaltar las 8 columnas de Ultimatum impreso, y dice: buenos para cobrar. Sube el peaje, autopista Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal, cobraban 63 pesos, subió a más de 70 pesos, sin aviso previo, sin justificación previa, en fin, ya por ahí hay muchas quejas ya de los automovilistas que tienen necesidad de estar transitando todos los días esa carretera. Suponemos que las autoridades correspondientes, ese dato no lo tengo, no sé si tú lo tienes, habrán autorizado esos incrementos en todas las casetas del país, pero por lo pronto los que se están quejando es en este tramo Tuxtla-San Cristóbal, Ricardo. Efectivamente, yo creo que no, también la misma sorpresa, igual que muchos automovilistas, de que de pronto te encuentras con que el costo de la caseta ya aumentó, y sobre todo en una autopista que, déjame decirte, pues realmente no es una autopista, es una carretera que está en condiciones de como de supercarretera, pero no tiene las características de una verdadera autopista, que tendría que ser mucho más amplia, por lo menos 2 carriles de cada lado y aparte el borde para la desviación. Una carretera que sigue siendo peligrosa, que constantemente encontramos con que está siendo reparada, en donde son muchísimos los accidentes automovilísticos que allí se registran, y donde prácticamente, pues al igual que en el resto de las carreteras del estado de Chiapas, no existe una vigilancia constante. Entonces, pues yo creo que en ese sentido es justificada la indignación de muchos ciudadanos, de muchos automovilistas, y de que, pues sobre todo, la empresa concesionaria debe de ofrecer mejores garantías y también dar un mejor servicio para las autopistas. Sí, y por cierto, nada más añado, llevan un año tratando de hacer trabajos de ampliación y no han concretado nada. Yo fui hace 2 semanas y está casi igual que hace 6 meses que también tuve la oportunidad o necesidad de ir a San Cristóbal. Desafortunado esto, a ver qué dice la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y sobre todo que hace falta, creo que aquí hay un buen tema periodístico para investigar qué empresas están a cargo ahora de las autopistas del país, porque acuérdate que fue el gran negocio de las empresas españolas que llegaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que prácticamente se apropiaron de todas las autopistas, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Encontraron gangas en el negocio de las autopistas de una manera, pues, sencilla, porque no tenían mucho que invertir y en cambio eran buenas las ganancias, ¿no? Independientemente de eso, pues creo que se requiere por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por parte de las autoridades de transporte federales y del Estado, una mayor vigilancia en las autopistas, porque, bueno, en el caso de la que nos estamos refiriendo, de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, pues como decía yo hace rato, el historial de accidentes, creo que desde prácticamente al segundo día o tercer día de que se inauguró, hubo el primer accidente fatal allí. Recientemente fue donde saliendo de esa autopista, fue donde ocurrió el trágico volcadura del tráiler con el grupo de indocumentados, y que pasó sin que nadie se diera cuenta que transportaba este vehículo. Y pues en otros lugares de paso podemos señalar la autopista San Cristóbal Palenque, bueno, la carretera
San Cristóbal Palenque, que hace muchos años que está el gran deseo de que se convierta en una autopista, que es un peligro. Cada automovilista que tiene que transitar por ahí lo tiene que hacer bajo su propio riesgo y con el peligro de ser secuestrado y que lo extorsionen pidiendo rescate para dejarlo transitar. Creo que el tema de las carreteras merece una investigación más profunda, y aquí sería bueno que también interviniera, pues para eso está el Congreso del Estado, ¿no? Claro. Muy bien, pues vamos a el tema de las columnas y también de la editorial. Me llama la atención hoy que pues el tema preponderante en muchos casos sigue siendo el tema del COVID y la variante Omicron, que ha estado expandiéndose de manera increíblemente veloz en todo el mundo, ¿verdad? Keta Burelo, Ahmed Samayoa, nuestro director, y tu servidor, tocamos el tema desde distintas aristas, y el editorial pues también aborda ese tema, pero desde la perspectiva de las incapacidades que son solicitadas al IMSS. Dice que en 2 semanas aumentaron 460% las incapacidades en el IMSS, indicativo de que mucha gente ha estado enfermando con síntomas de gripa normal. Sin embargo, pues prende las alertas, ¿verdad? La semana antepasada tuve el testimonio de una persona que enfermó. El primer día tuvo pues solamente ronquera, pero al día siguiente pues ya tenía dolor en la garganta, secreción nasal, temperatura, dolor de cuerpo, y fue a parar al IMSS. Me dijo que él estaba en el turno de la tarde solicitando una consulta, tenía 16 personas esperando con él, todas tenían síntomas de gripe, y que en la mañana habían atendido a 40 también. Fíjate, en un solo día, fue ya a finales de diciembre, por ahí del 21-22, y desde entonces pues ya se veía que había un aumento de enfermedades respiratorias, que desde luego, si no tuviéramos COVID, eso era normal antes. Las gripas aumentan justamente en esta temporada de frío, pero ahorita, como estaba pues el COVID, y desde luego apareció en esos días previos a diciembre la variante Omicron, que vino a sorprender también o a preocupar a los científicos respecto de cómo podría comportarse esa variante. Se pensaba que iba a ser peor que la variante Delta. Afortunadamente no fue así, en el sentido de agravar mucho a los pacientes, pero sí es peor en la forma de expandir su contagio, ¿verdad? Pero tocamos ese tema de la editorial, si quieres, las incapacidades en el IMSS. Sí, efectivamente, yo creo que algo que tiene la pandemia del coronavirus es de que, como muchas veces sucede, hasta que no ocurre una desgracia, es cuando se ven las deficiencias de un sistema. Originalmente, la primera oleada, el surgimiento del COVID en nuestro país, pues demostró de que el sistema médico mexicano, el Seguro Social, el ISSSTE y todo lo que es la seguridad social, pues estaba en deficientes condiciones, no fue rebasado, no tuvo la capacidad para atender a los casos que se presentaron. Recordemos que se tuvieron que improvisar hospitales en lugares públicos. Aquí en Chiapas se tuvo que adaptar el centro de convenciones, y sobre la marcha el Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a dar respuestas a esos problemas, ¿no? Eso es una realidad. Pero ahorita está sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? El problema de esta variante de Omicron, lo que está mostrando es de que se da en un contexto diferente. Efectivamente, es menos letal. Tal vez no se están registrando hasta este momento los números de hospitalizados, gente grave, entubados, demandas de tanque de oxígeno, etcétera, que lo vimos que lo vimos en la primera oleada el año pasado, sobre todo, pero ahora se está evidenciando una variante que es mucho más fácil de que se propague, más infecciosa,
Y esto pues está generando una respuesta de las autoridades para evitar que en un momento determinado la infección paralice la planta laboral. Aquí nos vamos al tema de las incapacidades, que tiene dos variantes. Por un lado, nuevamente las instituciones del seguro social. Aquí en México, como todos sabemos, si un trabajador se enferma, tiene un accidente de cualquier tipo, tiene que acudir a su clínica del seguro social para pedir su incapacidad. Tradicionalmente esto se ha generado dos cosas. Por un lado, la burocracia del seguro social. Mucha gente incluso evitaba ir al seguro social y prefería a veces que le descontaran el día. Había empresas que reconocían los justificantes médicos de la empresa privada, pero esto con la aparición del Omicron se desbordó. Y bueno, en las ciudades, por supuesto, en las grandes ciudades es donde más se ha evidenciado esto, cuando se están juntando largas filas de los derechohabientes del Seguro Social. Por un lado, aquellos que están formándose para pedir su comprobante de incapacidad, y por otro lado los derechohabientes que están solicitando los servicios del Seguro Social. Ante esta circunstancia, pues el director del Seguro Social, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, pues restableció el sistema del comprobante de incapacidad a través del comprobante digital, a través de las computadoras, de que las personas podían ellas mismas generarse su comprobante de incapacidad. Pero esto se enfrentó a dos problemas que vale la pena reflexionar. Por un lado, que muchas empresas no están reconociendo este comprobante, porque cualquier persona puede decir que se sintió mal y lo baja. Y por el otro lado, pues no es una noticia de que desgraciadamente muchos trabajadores, muchos malos empleados, tienen la costumbre de que a la menor provocación pedían el comprobante de incapacidad. Incluso había ahí mercado negro de venta de incapacidades. Ahorita está surgiendo nuevamente a la vista ese tema de la venta de incapacidades, pero lo que sí es un hecho, y en el editorial se señala, es de que en términos estrictos, esta variante de Omicron y en general todo el COVID, pues está generando una gran paralización en la planta productiva por trabajadores que no pueden ir a trabajar, ya sea porque están enfermos, porque tienen síntomas de la infección y porque finalmente son un foco de infección y peligro para el resto de la planta laboral en una empresa. O sea, el problema no es sencillo, y pues ojalá que esta variante pronto tenga un descenso y la planta laboral vuelva a trabajar normalmente. Claro, muy bien. Pues también Enriqueta Burelo, decía yo, nuestro directora Metza Mayoa y tu servidor abordamos ese tema, nada más que bajo distinta óptica. Enriqueta Burelo dice arrechas contra Omicron, son expresiones que utilizan ahí en Chiapa de Corzo cuando se visten de chutaes, ¿verdad? Este concepto que ya conocemos ocurre frecuentemente en la gran fiesta de Chiapa de Corzo, y Queta dice pues que la población de Chiapa de Corzo se volcó a las calles para celebrar al Señor de Esquipulas, a San Agustín Abad y a San Sebastián Mártir, este último considerado como el santo patrono de los parachicos. Pero este asunto adquiere otras dimensiones cuando recordamos que las autoridades de salud habían decretado, prohibido esta festividad de la manera como lo hacían antes para evitar aglomeraciones, y efectivamente no se hizo como antes, cuando cerraban calles, cuando se vendían espacios para vendedores ambulantes, se instalaban juegos mecánicos, perdón, y también se colocaban distintas vendimias sobre el parque, incluso
pues cantinas, bares, botaneros y todo eso. No, no se hizo así, porque así lo decretó la autoridad y porque para eso necesitan el permiso de las autoridades municipales y estas pues no se los iban a dar, pero cada uno por su lado lo han estado haciendo, ¿no? En sus casas, en sus domicilios, en las casas en donde tradicionalmente se reúnen, pues sí, lo han estado haciendo y eso ha despertado pues múltiples críticas porque están privilegiando las tradiciones a proteger la vida. Y justamente voy a ligar ese tema con el que yo abordo, yo titulo Desafían a la muerte y recuerdo lo que decía Carlos Marx, ¿verdad? La religión es el opio de los pueblos y estoy pues tratando de interpretar que eso pues sigue tan vigente hoy como cuando este filósofo y político comunista alemán lo dijo en el siglo XIX, en el sentido de que pues muchas poblaciones indígenas, lo hemos visto a lo largo del país en estos 2 últimos años con pandemia, han privilegiado sus tradiciones religiosas y prefieren celebrar, festejar a sus santos, a sus divinidades, antes que privilegiar la salud. Entonces, Queta Burelo y tu servidor abordamos este asunto justamente desde esos aspectos. Así es, pues yo creo que es un debate difícil. De alguna manera, el Papa Francisco ha planteado una nueva iglesia, igual lo hizo en un momento determinado Juan Pablo II, de que no está reñida la ciencia con la religión y porque finalmente lo que se debe de lo que es fundamental es el ser humano, ¿no? El clásico planteamiento de que los dioses o el dios es para el ser humano y el ser humano no es al revés. Entonces, en este sentido, creo yo que este fenómeno de actitudes fanáticas, más que religiosas, yo creo que fanáticas, no es privativo de los grupos indígenas, eso hay que señalarlo. No es privativo de los grupos indígenas, porque bueno, el caso extremo lo tenemos en Estados Unidos, donde el número de personas que no han querido vacunarse, teniendo todas las facilidades para hacerse pruebas, para vacunarse, incluso en forma gratuita, estamos hablando de la primer potencia capitalista del mundo, no lo están haciendo. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque Estados Unidos también es el país que tiene tal vez el primer lugar de sectas protestantes del mundo. Y no todas, pero muchas de estas agrupaciones, sectas, congregaciones, como tú gustes llamarle, señalan de que no son partidarias de la vacuna, porque, bueno, eso alteraría la voluntad de Dios. Y se está dando el fenómeno terrible en Estados Unidos. Un tema difícil porque en muchas ocasiones, si el gobierno, regresando al caso de México, si el gobierno interviene para prohibir este tipo de festividades, pues ten la seguridad de que esto va a degenerar en un conflicto social e incluso en un enfrentamiento que puede tener consecuencias mucho más graves que dejar que ocurran. Entonces, pues sí es un problema bastante difícil y pues evidencia este tipo de comportamientos y que no solamente se da ahorita en la fiesta de Chiapa de Corzo, sino que se ha dado en prácticamente todas las celebraciones, se siguen haciendo las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, en el caso de la vida cotidiana, ya ves que hubo el Buen Fin con aglomeraciones en las tiendas y cuestiones por el estilo. En el fondo, pues es responsabilidad civil de cada persona. Desgraciadamente, caso semejante a lo que hablamos hace rato de los comprobantes médicos para no asistir a trabajar, pues no todo el mundo adopta una posición responsable ante el problema que estamos enfrentando. Claro, y Tarot Político de nuestro director Ametsa Mayoa titula Decesos y hospitalizaciones muy por debajo
y ese también es otro tema interesante porque estamos viendo que ha habido muchos contagios de COVID-19, pero ha habido pocas hospitalizaciones, ha habido también fallecimientos, pero en menor medida de cuando se presentaban en los años anteriores. Y termina de tarot y adivinanza, dice, habría que estar muy atentos con las estadísticas de Chiapas a propósito qué está pasando en las comunidades indígenas en donde se negaron a la vacunación. Bueno, pues también eso vamos a ir sabiendo qué es lo que pasó, cómo se comportaron las comunidades indígenas que primordialmente se han negado a la vacunación aquí en Chiapas y en otras partes de la República. Y Juan Carlos Calimayor, a estribor, habla de Carlos Macías, honor a quien honor merece, y pues menciona ahí algunos grandes compositores que hemos tenido aquí en Chiapas, como Jorge Macías de Villaflores, como los hermanos Domínguez de Comitán, entre otros, precisamente hablando de estos valores que hemos tenido en Chiapas. Y finalmente, Armando Ríos Peter, Agenda Internacional Estadounidense. Él habla de la importancia que tienen las elecciones intermedias que va a tener Estados Unidos en este 2022, de cuyo tema pues ya tendremos tiempo de hablar más adelante. No sé si quieres agregar algo para terminar, Ricardo. Pues sí, bueno, en el caso de lo que señala Ahmed Samayoa en su columna, efectivamente, algo que es el gran debate es en torno a que esta variante del COVID no está teniendo consecuencias tan fatales como la primera oleada, pero esto también se debe, o dicen los científicos que se debe, a que buena parte de la población está vacunada. El peligro que ahorita esta variante representa es para aquellas personas que no se vacunaron y que son las que están llegando a los hospitales. Entonces ahí es la gran pregunta y va a ser la gran interrogante. Las cifras no lo van a decir, cuántas personas llegaron a los hospitales, y en su mayoría van a ser aquellas que por X razones no quisieron vacunarse. Ese es el gran problema de la vacuna. Claro, claro, así es, coincido contigo. Pues muchas gracias, Ricardo del Moro. Gusto hablarte, Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de ver y oír también el Ultimátum. Soy Alejandro Moguel, muy buenas tardes.